Violencia contra la mujer. Analizamos las razones detrás del alarmante número de crímenes que siguen cometiéndose. Vigentes durante 2023. Normativa amplía la vigencia de los documentos personales de identidad que venzan el próximo año. Detienen a adolescente apodado El Carnicero. Con 14 años es investigado por los crímenes de 4 personas que fueron desmembradas. Solicitan refugio en México. Casi 49,000 personas, muchas de ellas guatemaltecas, han pedido asilo en el país vecino durante 2022. Retomarán negociaciones. Guatemala espera adherirse al Tratado de Libre Comercio que Corea del Sur tiene con el resto de Centroamérica. Criminalidad desciende. Autoridades de gobernación reportan una reducción en la tasa de homicidios. Buenas noches, qué honor y qué gusto saludarle. Hoy estamos acá nuevamente con equipo completo y cabal, como se dice aquí en Guatemala. Sandy Monroy, bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, Julio. Así es, ya estamos listos para poderle informar. Usted sea bienvenido. Gracias por esa sintonía, por esperar siempre el programa y conocer esos temas que vamos a estar ahondando y que nuestros titulares ya veíamos un adelanto también, Julio. ¿Cómo Vaya, estás? qué temas, ¿no? Bien, muchas gracias, buena noche para usted. Violencia contra la mujer, imparable. Esto ya no se puede seguir tolerando. No. Y aquí analizamos, pero hay que ver qué es lo que va a pasar. También, buenas noticias, no sé, a usted se le vence el DPI, por ejemplo, para el próximo año 2023, va a seguir vigente durante todo el año. Y bueno, la criminalidad y la violencia otra vez. 14 años, El Carnicero, literalmente un descuartizador. Vamos a empezar entonces hablando sobre uno de los temas de problemática en nuestro país, la violencia, la muerte dirigida específicamente hacia las mujeres. Me parece bien, bienvenidos. La tarde del miércoles último, personas vieron con desconfianza que el vehículo sedán plateado de placas P046JDG estaba parqueado a la orilla de la carretera del kilómetro 23 de la circunvalación al lago de Amatitlán. Los bomberos voluntarios y la Policía Nacional Civil recibieron el aviso de la sospecha y cuando verificaron el carro, en el baúl encontraron a 2 mujeres que tenían manchas de sangre y ya no tenían señales de vida. El Ministerio Público procesó la escena y trasladaron los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Zona 3 capitalina, donde se confirmó, tras la necropsia, que ambas víctimas mortales fueron estranguladas. Las víctimas fueron identificadas como Zaira Azucena Ramírez Tizandie, de 46 años, y Andrea Azucena González Ramírez, de 27. También se realizó la necropsia de los restos humanos localizados en bolsas negras en la colonia Bellos Horizontes de la zona 21 capitalina y se confirmó que los restos humanos corresponden a José Eliseo Herrera Lázaro, de 19 años. Y al igual que las víctimas encontradas en el baúl del carro, su causa de muerte es asfixia por estrangulación. Esto es una realidad concreta, es una realidad que venimos analizando, Sandy, es una realidad que venimos acá exponiendo en A la Medida. Ya llevamos varios meses con esta situación, por no decirte que del año pasado, después de la reactivación, llamémoslo, del país al salir del tema de la pandemia. La violencia en general ha crecido, la percepción de violencia ha crecido, pero la violencia en contra de la mujer está alcanzando ya ciertos límites que son intolerables, sobre todo por una cosa, ¿no? Porque la vemos pasar, porque la vemos venir, porque no hacemos nada, porque cada vez es con mayor impunidad, con mayor saña, con mayor violencia y simple y sencillamente lo único que nos queda es ser mudos testigos de una situación que se está convirtiendo literalmente en un flagelo. Sí, Julio, mira, la verdad es que las mujeres nos encontramos en tanta vulnerabilidad porque en el periodo cuando se estaba en cuarentena, donde estábamos aislados, en los toques de queda, en ese espacio entonces de aislamiento que se tenía, la violencia en contra de la mujer se daba todavía, de otras formas, pero de hecho aumentaba, es decir, la violencia doméstica, todo lo que significaba estar en ese encierro también afectaba a la mujer, ¿no? Se hizo, de hecho, estadísticas lo mostraban cómo había incrementado la violencia doméstica en contra de las mujeres.
Se da entonces la apertura del país y ahora vemos la violencia en contra de las mujeres, pero de otra forma, de una forma mucho más violenta. Y a veces la pregunta que se hacen algunas personas, y yo hoy escuchaba y veía pues también algunos debates en cuanto a, bueno, sí, alarma la violencia contra la mujer, pero si comparamos cuántos hombres y cuántas mujeres mueren, no es que haya un repunte. Miren, la diferencia aquí es que hay varios hombres. Toda muerte es lamentable, pero la forma en la que asesinan a las mujeres con tanta saña, Julio, aquí es donde vemos de verdad ese odio que existe en contra de las mujeres. Mujeres que han sido localizadas descuartizadas, mujeres que han sido abandonadas, con señales de violencia, exactamente. Recordemos, recientemente se encontraron cadáveres dentro de un baúl con señales de violencia también. Ayer, Sandy, en la tarde, noche, 4 mujeres, ¿no? De forma violenta, al menos lo que se reportó, porque pueden haber más casos. Por supuesto. A ver, aquí lo que tenemos que entender es una situación. Nadie discute ni nadie dice que la mayor cantidad de violencia homicida que hay en Guatemala es en contra de hombres. Por supuesto, si son los que más están metidos definitivamente en los estratos del crimen organizado. Lo que estamos analizando es que cada vez va increciendo, va en aumento el número de mujeres de varias situaciones. Número 1, que también están vinculadas a algunos estratos del crimen organizado. Y número 2, que son víctimas, porque también así hay que definirlo, de violencia, en este caso femicida, donde lo que es una constante es la hazaña, la violencia, el odio, el desprecio. Dejarte en un baúl después de haberte procurado la muerte a través de la asfixia y algunas otras situaciones, hombre, es que no es poca cosa. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para prevenir esto? ¿Por qué? Porque hoy hablamos de esto como un fenómeno que claro, muchos más hombres que mujeres, pero van a pasar 2, 3 años, 5 años y vamos a ver que esto se va a estar equiparando. ¿Tenemos que esperar llegar hasta ese punto o podemos hacer algo de manera preventiva? Sí lo podemos hacer, lo que pasa es que no lo estamos haciendo. No, ese es el punto, Julio, y eso es lo preocupante también. Entonces, vemos cómo la mujer cada vez es más vulnerable también, porque mira, también se da la situación en la que mujeres están vinculadas con el crimen organizado, pero en muchos casos también es una forma coaccionada, es una forma entonces de si no manipularlas. Te matan igual. Exactamente, entonces también vemos aquí que existe una relación de dominante, entonces en el caso de los hombres hacia las mujeres, la cuestión de género. Que al final afecta exactamente, Julia. Entonces, de cualquier forma, la mujer está con sus derechos vulnerados. El punto aquí es, ¿cuándo se va a marcar la diferencia? ¿Cuándo se va a dar mayores oportunidades también a la mujer? ¿Cuándo se le va a proteger? Porque el hecho de ser mujer y que incluso estés en la calle a ciertas horas ya te hace vulnerable versus a un hombre. Eso es correcto. Aquí lo que tenemos que entender es una cuestión. No podemos venir y conformarnos, porque es cierto, en la estadística, pero eso es estadística, no nos sirve de pasar de 40, 30, 20 y pico de, digamos, asesinatos diarios entre femicidios también ellos, que sean por cada 100,000 habitantes, a más o menos 17.8, es decir, prácticamente 18. Eso no nos puede causar alegría, eso no nos puede decir estamos haciendo bien las cosas. Aquí hay que llevar esto a 0, es decir, y tenemos ejemplos de que sí se puede. En El Salvador, fíjate, Sandy, han pasado varios días ya por distintos periodos en los cuales se ha frenado la violencia homicida, ni contra hombres ni contra mujeres, porque aquí todos son valiosos, todos son importantes, pero el gran problema es que la mujer termina, como tú dices, siendo vulnerable. ¿En dónde? En el hogar. Termina siendo vulnerable ¿en dónde? En la calle. Termina siendo vulnerable ¿en dónde? En el trabajo, en el autobús, en la plaza, en cualquier lugar. Y termina siendo vulnerable a los estratos del crimen organizado, que ya sea por la razón que sea, las involucra o las compromete o simple y sencillamente las hace víctimas por cualquier razón. Y cuando las hace víctimas es que realmente se mira el odio, se mira la hazaña, se mira el desprecio por la condición humana de la mujer en la forma en que las ejecutan. Sin duda alguna, Julio. Mira, como mujer te puedo decir, dime, Sandy. Yo como mujer no quisiera que solamente en marzo y en noviembre, recordemos, en marzo el Día de la Mujer, en noviembre se conmemora el Día de la No Violencia en contra de la Mujer. Yo no solo quiero que en esos meses existan pronunciamientos como mujer. Yo creo que las mujeres queremos que todos los días, durante todos los años,
se pueda promover de verdad el resguardo de nuestros derechos, sobre todo el tema de la seguridad para las mujeres, que sea un país seguro para las mujeres, que te digo en este momento no lo es. No lo es. Y no sé si las demás mujeres se sienten así también, No, seguro porque que igual. el miedo a andar por las calles a determinadas horas para una mujer, te digo, yo lo he vivido. Definitivamente. No se siente uno seguro estar entonces así. ¿Y qué haces? Evitas. Es decir, limitas también esa libertad que tienes, y creo que eso no es posible que pase, porque este grado de vulnerabilidad, este grado de violencia que se da en contra de las mujeres, da miedo, Julio. Da miedo. Yo me sumo y me adhiero a eso que estás diciendo, pero aquí también le agrego algo. A mí lo que me gustaría realmente, de manera general, para hablar de verdadera seguridad en Guatemala, es que se cumpliese con los objetivos para los cuales el Estado de Guatemala está organizado. Artículo 2 de la Constitución. Primero de ellos, de los 6 deberes del Estado, garantizar, dice, la seguridad y garantizar la vida. Hay otros 4. Con que se cumplan esos 2 para hombres y, por supuesto, en este caso que estamos analizando, para mujeres, para niños, para ancianos, para adultos, para todos, eso sería magnífico. Pero es que aquí en Guatemala vemos venir los fenómenos criminales y quedamos impávidos. Lo analizamos, lo discutimos, damos tal vez algunas ideas, pero en el plano de los hechos, que ya no corresponde a nosotros como analistas, sino que corresponde a autoridades encargadas del tema de la prevención, de inteligencia, de seguridad, de esto y de lo otro, hasta de las autoridades encargadas de velar por los derechos humanos propios de la mujer, no vemos nada, no vemos pronunciamientos, no vemos una cuestión que les alarme. Y lo que sí vemos en contraposición es lo que está ahí en pantalla, es decir, los hechos violentos cada día más sangrientos, cada día más frecuentes, cada día más recurrentes, y no pasa nada. Bueno, o sea, sí pasa, pues la gente, las mujeres sobre todo, están muriendo, pero me refiero a una política estatal que las proteja, yo no lo veo. Y aparte de eso, dime, ¿cuántas mujeres mueren y cuántas personas pagan al final por esos asesinatos? Ahí está, el otro tema, ¿no? Es una situación, exactamente, sí, con un alto porcentaje de impunidad también, que queda entonces ahí, bueno, se murió, ¿quién fue? Saber, pero se murió. Y se ve como una estadística más la muerte de una persona, Yuli, y eso es lo difícil. Y se normaliza lo que no es normal, ¿no? Y se investigan otras cuestiones que a veces parecieran ser cosas de bagatela, cuando estos son los verdaderos casos de alto impacto. Delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio de la gente. Pero bueno, ¿te parece si ampliamos información? Por supuesto, adelante, Julia. Claro que sí, vamos a ver, muchas gracias a nuestra producción, ampliando precisamente estos datos de lo dramático que es este tema. A ver, la violencia contra la mujer es un problema social que está ya presente en el ámbito doméstico y también en el ámbito público en nuestro país. Los tipos de violencia de los cuales pueden ser víctima una mujer, tipificados en ley, digamos que son 5, ¿no? Verbal, psicológica, física, económica y sexual. Ojo que en la física, cuando se extrema, se llega al femicidio, que es lo que estamos analizando esta noche. De las 5 formas de violencia en contra de la mujer, la más común y más experimentada dentro de la cultura del machismo, se trata de la violencia física. Se estima que a nivel mundial, escuchen ustedes esto, ¿no? Al menos un 70% de las mujeres en el mundo experimentan algún tipo de violencia entre el transcurso de su vida. Quiere decir que es una problemática de todas las mujeres en todas las partes de nuestro planeta. En más datos, Andy, la violencia más extrema en contra de las mujeres se encuadra dentro de la normativa legal guatemalteca como femicidio y algunos casos que son similares, feminicidio, ¿no? Generalmente la violencia en contra de la mujer que llega a este límite se va dando de manera paulatina y empieza por la más leve de ellas, que es la violencia verbal. Dentro de las medidas más oportunas para poder prevenir, combatir y erradicar males mayores derivados de la violencia contra la mujer está la denuncia, definitivamente. A su vez, la denuncia puede ir acompañada de la solicitud de medidas de seguridad, las cuales se otorgan por un plazo de 6 meses que pueden ser prorrogables por otro tiempo, igual hasta el momento en que se necesite. Pero la pregunta ahora es, ¿y cuál es la política real para proteger al hombre, a la mujer, al niño, al anciano? En este caso, en el tema de la mujer, que debe ser un eje transversal en materia de seguridad por parte del Estado de Guatemala. Y la respuesta realmente nos queda debiendo mucho, porque de los 40 y pico de compromisos del Estado de Guatemala, más o menos 47 que estaban asignados específicamente para el tema de mujer en acuerdos de paz, hay que contar con los dedos de una mano si alguno medianamente se ha cumplido. El punto aquí es unificar esfuerzos. Yo creo que al final, bien dice, la unión hace la fuerza, y eso se podría plantear que las instituciones que tienen que ver con el tema de la protección de los derechos de las mujeres pudieran unificarse, crear un proyecto en conjunto, un proyecto de nación, y poder tener mejores resultados. Porque mira, Julio, el punto es, se habla mucho las mujeres que sufren violencia
doméstica, por ejemplo, de su pareja, bueno, medidas de seguridad, poner la denuncia, pero se ha visto también que hay mujeres que lo han hecho y no les ha valido de mucho. De nada. Es correcto. Mira, hay otra cosa, ¿verdad, Sandy? Importante. Vamos a la parte dogmática, que es la teoría, ¿no? Se dice que dentro de los derechos humanos los 30 son igual de importantes, indivisibles, imprescriptibles, irrenunciables, etcétera. Está bien, no lo discuto. Pero, de verdad, sí, de verdad hay un derecho humano que en mi criterio es mucho más importante que cualquier otro. Porque si no existe ese, no se pueden respetar los otros 29. Es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es evidente aquí en Guatemala, es un derecho poco apreciado, poco valorado, poco respetado, poco cuidado. Y el derecho a la vida ahora de las mujeres, desde niñas, adolescentes, hasta adultas. Aquí hay un caso, ¿no? El caso que estamos viendo en pantalla de una mujer de 47 años ahí en el baúl de un vehículo, de una camioneta agrícola, y otra de 27. Resulta ser que son madre e hija. Entonces, imagínate hasta dónde puede llegar esta situación. Y casos paradigmáticos, como por ejemplo el caso Siecavisa, que se da el tema de un femicidio, evidentemente, que nunca se resuelve. Entonces, esa es la constante en el Estado guatemalteco. Y eso es lo que queremos que algún día se quiera cambiar. ¿Hay esfuerzos? Sí. No, hay esfuerzos del sector justicia, esfuerzos del Ministerio Público, liderados entre otros, pero falta muchísimo más por hacer. Sin duda alguna, Julio. La verdad es de que hay muchos temas pendientes para las mujeres. Uno de ellos es la seguridad. Y creo que es uno de los que también demandamos constantemente, porque ya no se puede vivir así. Realmente pide siempre que sales de casa poder regresar con bien, porque no sabes qué puede pasar en el camino. Tienes toda la razón, Sandy. Mujeres de Guatemala, ustedes son la mayor parte de la población, no solo en nuestro país, son la mayor parte de la población en el mundo. Sin la mujer realmente cualquier sociedad no puede hacer nada, porque la mujer es la única capaz que puede dar vida, que puede dar un montón de situaciones, entregarse en cuerpo y alma a la familia, a los hijos, al esposo, al trabajo y hacer tantas situaciones. Aquí en Guatemala parece ser que eso no se está valorando. Y es algo que hoy por hoy pues es un grave problema, la violencia femicida en contra de la mujer. Se lo hemos detallado acá en A la Medida, saque usted sus mejores conclusiones, un tema verdaderamente alarmante. Y por favor, Sandy, tú tienes mucha razón, el cuidar a la mujer tiene que ser todo el año y no solo en 2 días específicos. Así que precisamente contigo, por favor, vamos a continuar con más información en este programa. Vamos a cambiar de tema, Julio. Hablaremos sobre migración, porque de enero a mayo más de 48,000 ciudadanos de distintos países han solicitado refugio en México. En este porcentaje podemos ver un alto, de hecho, porcentaje de guatemaltecos que lo han hecho también. La Comisión de Ayuda a Refugiados Comar resalta que Guatemala se encuentra en el top 10 de solicitantes, ubicándose en la 7ª posición con 1,754 peticiones de refugio durante 5 meses. Respecto a abril 2022, se aprecia un aumento del 24.3%, pues se sumaron en mayo 343 compatriotas que buscan protección en territorio mexicano. Los informes de la Comar detallan que Guatemala en 2022 es el 4º país centroamericano con más peticiones, siendo superada por Honduras, Nicaragua y El Salvador. Se indica que en mayo de 2021 se habían tramitado 2,063 solicitudes de refugio de guatemaltecos. En mayo de 2020 fueron 3,005 y en mayo 2019 3,783. Asimismo, del 2013 a abril 2022 se otorgó la condición de refugiado a 2,842 compatriotas y se rechazó la solicitud a 2,415. Muy bien, muchísimas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Vamos a hablar de un tema que es muy importante. A ver, recordemos y hagamos un poco de historia, Sandy. La cédula de vecindad, que muchos tal vez los millennials y los centennials ya no lo conocerán, a menos que sus papás se los hayan mostrado, era un documento de identificación muy curioso, ¿no? Era un librito en el cual estaba la fotografía de uno, llenaban a mano. Yo todavía tuve cédula de identidad, Sandy. Yo todavía tuviste unos meses, pero la tuviste. Llenaban ahí los datos de uno y se iban haciendo las anotaciones correspondientes y estaba bien, pero a la vez estaba muy mal, porque era muy fácil, por ejemplo, de falsificar, era muy fácil de alterar y no te daba una certeza jurídica. ¿Qué pasó? Se creó una institución, el Registro Nacional de las Personas, el RENAP. En el año 2009, algunos no lo recordarán, empezó ese proceso en el cual se empezaba a hacer ese cambio.
La gente no quiso. Fue hasta el año 2013 que se puso el alto a la vigencia de la cédula de identidad y algo va a pasar para el año 2023. Así es, Julio, porque mira, de hecho, este año varios DPI se vencieron, el otro también va a pasar la situación, pero ha ocurrido algo en el Congreso que le puede interesar a usted. Veamos entonces. Con 98 votos a favor, diputados del Congreso de la República aprobaron la ley de ampliación temporal de vigencia del documento personal de identificación DPI. Con esto se establece que todos los DPI que tengan fecha de vencimiento a partir del 1 de enero del 2023 tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año en mención. La normativa también establece que no será aplicable el beneficio cuando se produzcan modificaciones del estado civil, capacidad civil, cambio de nombre o alteración sustancial de apariencia física por accidente u otras causas. La normativa señala que todas las instituciones judiciales, administrativas, públicas y privadas deben acatar lo dispuesto en esta ampliación. Además, se ordena al RENAP agilizar los procesos de entrega de DPI de los ciudadanos que los soliciten por primera vez o que hayan requerido una reposición. Bueno, ahí lo tiene. Continuando con la explicación, entonces, como en el año 2013 se vencía aquel plazo, ¿verdad, Sandy? En el cual ya el DPI pasaba a ser formalmente el único documento de identificación que se iba a hacer válido, ¿no?, en toda la República para cualquier trámite. Se van a cumplir el otro año 10 años de que eso sucedió como único documento de identificación válido dentro del territorio nacional, fuera del pasaporte y otros que se usan en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa? Desde el tema de la pandemia han habido algunos DPIs de los que lo sacaron sí al inicio, en sus albores, que se han ido venciendo, pero se le ha ido dando prórroga. El próximo año es año electoral, se van a vencer muchísimos DPIs. Así que el Congreso de la República ya ha pensado en esta situación, porque también hay atrasos bastante de entrega en el RENAP. Y entonces todo DPI que se venza del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023, durante esos 365 días, va a ser válido y vigente durante todo el año 2023. Así que, bueno, no va a haber excusa, por ejemplo, para no tener esa participación cívico-política en las elecciones, por ejemplo, en los que están empadronados. Exactamente. Considerando que no sea uno de los factores por el que algunas personas digan, yo no fui a votar porque tenía vencido el DPI. Por ejemplo. Porque sabemos que al momento de no cumplir con ese pues derecho cívico que tenemos, existen muchos motivos y muchas excusas, ¿no? Pues este va a ser uno de los que no vamos a poder encontrar. Usted no puede decir, es que lo tenía vencido, entonces no pude ir a votar. No. Piensa en otra, ¿verdad? Si anda pensando en excusas. Y yo creo que al final, Julio, también va a ser interesante ir pensando de qué forma se le puede agilizar con distintos trámites. Por ejemplo, el DPI es algo tan importante que también, ¿de qué forma se le puede dar esa celeridad también en el RENAP para que se pueda tener lo más pronto posible? Es que aquí es donde uno dice, se necesitan, fíjate, Sandy, en estos temas, las alianzas definitivamente público-privadas. ¿Por qué? Le pregunto a usted, ¿verdad?, allá en casa, cuando ha ido a tramitar, por ejemplo, la renovación o la primera vez que va a sacar una licencia de conducir, ¿es un trámite que le ha costado? ¿Es un trámite que fuera del tema de que ahora tiene que hacer una cita y llenar los requisitos? Es un trámite rápido, ¿no? Sale usted y ese mismo día, en pocos minutos, ya sale con el documento que es la licencia de conducir, rápido, así, ágil. Eso es lo que tiene que pasar con el DPI. Eso es lo que tiene que volver a pasar con los pasaportes, porque fíjense ustedes, antes con el tema de pasaportes, es cierto, había un gran problema, grandes colas, pero se salía el mismo día con el pasaporte en mano. Entonces, aquí es donde yo creo que el RENAP también tiene que auxiliarse de otro tipo de instituciones, de instancias, de tecnología que permita agilizar el hecho de que con la base de datos que ya tienen de más de 10 años, puedan entregar el documento ipso facto. Ahorita vino, llenó los requisitos, ya tenía DPI o es primero, bueno, pues en cuestión de 45 minutos, una hora, sale usted con su documento. Es que así debería funcionar. Julio, ¿será acaso que el tema que de la licencia al DPI, sabemos que hay más probabilidades de una falsificación o las normas de seguridad que se tienen para un DPI son mayores? Sí. Por eso se hace, pues no se ha hecho viable el hecho de poder tratar este tema, como tú lo decías, tipo la licencia, donde se pueda tener también acompañamiento de lo privado para que sea más ágil. ¿O por qué crees que es un tema que no se ha tomado en consideración? Yo creo que aquí nos vuelve a afectar una cuestión, ¿verdad? Y disculpen, es la burocracia
que de alguna manera es característica del Estado guatemalteco, de verdad. ¿Por qué? Porque sí, el RENAP tiene que tener esa capacidad, y si no la tienen, no la han adquirido en todos estos años, entonces al igual que lo hizo el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, con el tema a través del Departamento de Tránsito, de las licencias de conducir, hay que licitarlo con una empresa que sí tenga la capacidad de hacerlo rápido, porque ahorita no pueden venir a decir, es que no tenemos los datos, es que esto es muy nuevo, es que había problemas con libros, entonces ya pasaron más de 10 años, señoras y señores. La norma, digamos, fuera de la seguridad que trae la tarjeta propia plástica del DPI, el cambio con la licencia de conducir es el chip, y eso que está en el chip no es que en ese momento se vaya a recopilar, ya está en las bases de datos y se graba rápidamente, entonces es excusa como tal. No debería de existir, y sin embargo hay una gran mora. Vas hoy por el trámite del DPI y si tienes suerte en 3 o 4 meses te lo entrega, pero si tienes suerte, ¿no? Exactamente. Vamos con unos datos, Julio, ¿te parece? Para ir dando más detalles sobre este tema, la ampliación de la vigencia del DPI. Sí, con mucho gusto. Este es un tema muy importante para todos los guatemaltecos, Sandy. De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de las Personas, el DPI es el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales en nuestro país también. Y separado, legales, ¿verdad? No van a entender mal. Cada DPI, Sandy, tiene una vigencia de 10 años. En tanto su titular no tenga modificaciones en su estado civil, capacidad civil, nombre o altere sustancialmente su apariencia física. Después de esa fecha debe ser renovado. Por el simple hecho de los cambios que uno tiene cada 10 años, pues ahí está la justificación. Sandy, previamente, en el 2020, por la pandemia COVID-19, se aumentó la vigencia legal de los DPI durante todo ese año. Y una vez más, hoy el Congreso de la República decidió por mayoría que todos los documentos de identificación que venzan en cualquier momento del año 2023 seguirán siendo vigentes al menos durante todo el próximo año. En más datos, el DPI es un documento que vino a otorgar mayor certeza jurídica en la identificación de personas en nuestro país. Anteriormente los riesgos se corrían porque los registros de las cédulas se van manualmente en libros o por las municipalidades, podían ser destruidos, alterados, se quemaban, se perdían, se inundaban, se mojaban. El DPI posee varios sistemas de seguridad, hasta cierto punto muy básicos, pero que le otorgan una certeza jurídica mayor. Entre ellos, el chip del cual hablamos, que tampoco es una tecnología de otro mundo, ¿no? Que posee el registro fotográfico y de las huellas dactilares de cada uno de los guatemaltecos. La decisión tomada por el Congreso va a permitir y va a facilitar, al menos eso esperamos, que ante toda institución pública y privada, el guatemalteco siga haciendo sus trámites y que participemos en las elecciones, porque no solo es un derecho, es un deber ciudadano. Así es. Mira, la verdad, Julio, qué bueno que se da esta ampliación en cuanto a la vigencia para los que se le vencen el otro año, porque no lo digo porque se me vaya a vencer, ya lo renové, pero sí, realmente... yo también ya lo voy renovando como 2 veces, sí. Pero realmente, Julio, mira, hablábamos de prevención, ¿no? Entonces aquí ya se están preparando para el siguiente año. Sí, porque a veces las medidas se toman a última hora también. Entonces, si ya saben que esta situación puede pasar, qué bueno que ya empezaron a tomar una decisión, ¿no? Aquí es un buen punto, ¿no? El que tocas. Y este también es un buen punto a favor del Congreso de la República. Al fin se piensa algo preventivamente, claro, ¿no? No es que... Pues, ¿y por qué lo estamos destacando a ese punto? Porque aquí en Guatemala normalmente solemos ser reactivos. Ya vienen las elecciones, la gente no puede votar, no hay capacidad, ¿qué hacemos? Bueno, ampliemos el DPI, la vigencia de una cuestión de urgencia nacional. Hoy se conoció con tiempo, tiene toda la lógica, toda la característica, pero eso no quita la responsabilidad que tiene, primero el guatemalteco de ir a renovar su DPI. Eso es una cuestión. Y ante cada cambio que ya mencionamos, hasta estado civil, si usted se casó, se divorció, cualquier cuestión, tiene que hacerlo. Pero además, y sobre todo, no quita la responsabilidad que tiene el RENAP de ser más ágil, de ser más hábil, de ser más rápido, de ser más preciso en la entrega pronta de este documento. Sabemos que el objetivo entonces es que exista la participación ciudadana en las elecciones. Eso es. Ya se dieron a conocer las rondas electorales en las que se llevará a cabo el próximo año, para que, por ejemplo, si ya venció o ya pasaron las elecciones y a usted ya se le venció, entonces no lo va a dejar hasta para en enero del 2024, pues también usted sea consciente y trate de tener sus papeles en orden, no se confíe, bueno, como vamos a tener todo el año, en enero lo hago y las grandes filas en el RENAP, ¿no? Eso clásico, es lo que pasa, ¿no? También. Es que también es una cuestión cultural. Nosotros aquí en Guatemala vamos a hacer las cosas hasta que de verdad llegue el último momento, así sean una obligación.
Bueno, señoras y señores, creo que es importante hoy lo que estamos aquí analizando. Usted ya sabe, desde ahora, y lo escuchó aquí en A la Medida, el DPI, si se vence para usted en el 2023, seguirá teniendo vigencia durante todo ese año. Así que, Sandy, ¿qué podemos concluir de este tan importante tema? Mira, Julio, la verdad es de que, sin duda alguna, el reto todavía queda para el RENAP, para poder plantear algún proyecto, buscar también alguna, no sé, asesoría, el apoyo incluso que se le pueda dar para tratar de mejorar los tiempos en los que se entregan el DPI, que creo que es importante también que se pueda pensar en otra opción si la que tienen actualmente no está funcionando y los tiempos no son tan ágiles como esperara el ciudadano guatemalteco, para de esta forma también agilizar este trámite que hay que esperar, la verdad, a veces más de un mes para poder tenerlo. Este es el reto que queda para el RENAP y ojalá que también se le pueda apoyar para que se puedan cambiar las cosas y mejorar también los procesos. Ahora sí, vamos con otro tema. Definitivamente, Sandy, otro tema que es un giro completo en la información, pero muy importante, ¿no? Porque Guatemala espera poder adherirse de la manera más pronta posible al Tratado de Libre Comercio que se había avanzado en negociaciones ya en el año 2021 con un país asiático, siendo este nada más y nada menos que Corea del Sur. He aquí la información. Una delegación integrada por miembros del sector público y privado viajarán próximamente a Corea del Sur para retomar con las nuevas autoridades de gobierno de dicho país la incorporación de Guatemala al TLC que se tiene con Centroamérica. En octubre, las autoridades y una delegación de empresarios estuvimos en Seúl con el gobierno pasado para reactivar las negociaciones y ya se han afinado. Quedan unos 5 productos todavía de resolver y ahorita justamente nos comentaban que hay una delegación oficial que van a retomar la negociación con el nuevo gobierno de Corea. El presidente Yoon el 10 de mayo tomó posesión y todo su equipo. Ya tenemos el nuevo ministro en el MOTI, que es el Ministerio de Comercio y Energía, el encargado de Corea, para dialogar y llegar a una conclusión muy pronta. Esperemos que Guatemala se pueda firmar la negociación y de ahí empezar el proceso de reincorporación, que también los otros países del CIECA ya han dado su visto bueno y ya solamente faltarían las formalidades y después pasar al Congreso la ratificación de este acuerdo tan importante para el país. En 2020 Guatemala exportó productos a Corea del Sur por $85 millones, mientras que las importaciones a la detención y a la conducción de un menor de tan solo 14 años, ubicado en el sector de Amatitlán, apodado alias El Carnicero, presunto integrante de la Mara 18, presunto integrante y coordinador de acciones totalmente ilegales en contra de otras personas, presunto extorsionista, presunto sicario, persona que es el brazo operativo de la estructura criminal para realizar todo tipo de acciones negativas en el sector del área de Villanueva, ha sido remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Según investigadores de Dipanda, este peligroso sicario a sus 14 años goza de varios privilegios dentro de la estructura criminal del barrio 18. Luego de haberse ganado el respeto con los asesinatos que ha cometido, se le investiga por el crimen de 4 personas quienes descuartizó. Luego abandonó sus restos en varios puntos. Alias El Carnicero inició dentro de la clica como Chequeo, que representa el brazo operativo más sanguinario de las pandillas, pues se gana el respeto en base a sus crímenes como asesinato de rivales para luego descuartizarlos. También da muerte a sus compañeros de la clica que cometen errores conocidos como planchas, es decir, que se quedan con el dinero de las extorsiones. Este récord delictivo le permite al menor de 14 años gozar de ciertos privilegios, como tener su propia seguridad, las mujeres que quiera, puntos de venta de drogas, cobrar la extorsión en comercios que quiera, armas de fuego y tener su propia clica. Alias El Carnicero enfrentará la justicia por delitos como secuestros y también asesinatos. Ahora le explicamos cómo podría ser el proceso penal que se seguirá en contra de este menor de edad
por eso, porque es menor de edad, que recordemos es diferente a un adulto. Alias El Carnicero, un adolescente de 14 años enfrentará un proceso conforme a la ley de menores en conflicto, señalado de secuestrar y asesinar a sus víctimas. El joven que fue detenido, recién tenemos conocimiento en Amatitlán, apodado El Carnicero, pues sería susceptible de ir a un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, en el cual se logre determinar pues su responsabilidad en la participación de los hechos y eventualmente ser condenado por los mismos. Licenciado Eric, usted bien mencionaba que podría ser condenado por sus hechos. ¿Cuál es la pena máxima que podría tener, tomando en cuenta de que se le señala de los delitos de asesinato, asociación ilícita, tortura y plagio? Sí, son delitos muy fuertes, son delitos inclusive que sumados para un adulto implicarían posiblemente más de 150 años, por los cuales imputaría el Ministerio Público. Sin embargo, es importante hacer notar que a partir del artículo 132 de la misma ley PINA, pues se regula un proceso de adolescentes en conflicto en el cual en principio el fin fundamental antes que punitivo es la reeducación o el reencauzamiento del agresor, y que difícilmente será más de 6 años una prisión, una condena que, como sabemos, no se haría efectiva en un centro del sistema penitenciario, sino en los centros que la Secretaría de Bienestar Social cuenta para el efecto. Si alias El Carnicero es declarado culpable de los delitos que se les indican, podría pasar 6 años privado de su libertad en una correccional para menores. Qué triste, ¿no? Qué triste varias cosas. Qué triste, primero, cómo se está perdiendo la juventud en Guatemala. Qué triste lo que está pasando. Qué triste la situación inclusive de que puede matar, puede robar, puede extorsionar, puede terminar hasta descuartizando y desmembrando gente. Y bueno, y el castigo por ser menor de edad inimputable es menor. Qué triste todo esto. Julio, yo quiero empezar haciéndote una pregunta. Sí, ¿tú qué estabas haciendo a tus 14 años? Bueno, muy bien, muchas gracias. Como la mayoría de los niños y adolescentes guatemaltecos, estudiaba, solo que no estudiaba en nuestro país, y te cuento que, por cierto, estudiaba y trabajaba, ¿no? Desde los 12 años. Entonces, ahí estaba llevando a cabo esa actividad que creo que es la normal. Lo mismo que creo que hacías tú, pues estudiar, ¿no? Sí, formarte. Estudiar, imagínense ustedes. Sí, pero este ya anda matando, ¿no? Pero este adolescente a sus 14 años ya está vinculado a temas de secuestro, asesinato, y no asesinato de verdad, hasta descuartizar. Correcto. ¿No? Vemos la gravedad de la situación, exactamente. Enorme. Entonces tú puedes decir, un adolescente lo obligan a que mate y lo hace hasta con temor, pero ya el hecho de que descuartices a alguien, y El Carnicero, imagínense ustedes qué apodo, qué alias el que le dan. ¿Qué está fallando, Julio, con nuestros adolescentes? Porque hay factores que yo sé que dan a conocer defensores de derechos de la niñez y adolescencia. Sí, ahora que vengan a defenderlo, ¿no? Que temas como relacionados con la pobreza, temas relacionados con problemas con la familia, el abandono que puedan tener. ¿Sí es cierto? Pueden ser algunos de los factores, pero yo he conocido jóvenes que han estado en situaciones muy precarias, que ni siquiera han vivido con sus padres, y yo no los he visto delinquiendo. Son jóvenes de bien. De hecho, han sido de verdad, yo los veo y los admiro porque son ejemplos. Y aún, imagínate, yo conocí un joven que incluso sus padres los abandonaron porque estaban metidos en temas de vicios, y el joven tuvo que sacar adelante a sus hermanitos, porque era el más grande. El más grande, te estoy hablando de 15 años. Imagínate. Entonces, en situaciones muy precarias. El pater familias, ¿no? Pero no andaba metido en pandillas. Claro. Entonces, aquí veo yo, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, ¿qué está fallando? Hay diferencia, que hay muchas cosas que están fallando y decisiones que ya son netamente personales. ¿Qué está fallando? Está fallando la familia. ¿Qué está fallando? Está fallando el olvido que se tiene por parte del Estado en cuestiones muy básicas, fundamentales. Es decir, acá es una sociedad y economía de supervivencia y no de atención primaria a cuestiones que son básicas, como por ejemplo la salud, la educación, la formación de los chicos. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Simple y sencillamente se terminan perdiendo.
Y aquí, antes de ver los datos, hay que entender, aunque esto no se entiende y es difícil explicarlo, es parte de la ideología de las pandillas. Mientras más matas, mientras más malo, mientras más cruel eres, más respetado, más asciendes y más estatus tienes. Claro. Y es lo que hacía este niño, adolescente de 14 años, ahora que lo defiendan los derechos humanos también. Mira, antes de ir con esos datos, Julio, yo creo que también está pasando algo. Dime, Sandra. Que como existe tanto abandono del Estado, de la familia, de verdad, que los jóvenes se sienten tan solos que al final las pandillas, los grupos delincuenciales llegan a ti como ese apoyo, como esa familia, como ese amigo que no tienes, entran sigilosamente a ti y cuando sientes, tú piensas que está bien poder pertenecer y es tu familia, tienes que cubrirlos, tienes que hacer todo lo que sea porque son los que te dieron la oportunidad. Identidad y poder. Exactamente. Sí, terrible, vamos con datos, ¿no? Adelante. Porque qué triste, esta es la realidad guatemalteca y así queremos tener un mejor país. Evidentemente en materia de seguridad las maras, Sandy, se han constituido en uno de los principales males endémicos en países como Guatemala, El Salvador y Honduras. El reclutamiento de nuevos miembros para las maras inicia cada vez a edades más tempranas, con lo cual también se inicia a delinquir bastante jóvenes, porque una cosa es cierta, si eres marero, para pertenecer a cualquiera de las clicas de las dos maras, tienes que delinquir. En el caso guatemalteco, muchos sicarios que integran las estructuras criminales del barrio 18 y de la MS-13 son menores de edad que rayan, si mucho, en los 14, 15 años. Este es el caso del joven pandillero que fue capturado por las fuerzas de seguridad, a quien apodan el carnicero y a quien respetan por esta situación, por estar especializado a sus 14 años, literalmente en asesinato y desmembramiento. En los otros datos, Sandy, este caso particular nos hace ver una vez más que el fenómeno criminal de las maras afecta en demasía a la niñez y a la adolescencia en áreas de alto riesgo, sobre todo. También nos deja ver la manera en que el Estado de Guatemala no hace nada por tratar de prevenir que los jóvenes se involucren con esas estructuras criminales. El apoyo a programas educativos, a programas culturales, deportivos, de cualquier otro tipo de expresión artística, pudieran ser solamente uno de los métodos, entre tantos otros, Sandy, que aleje a los jóvenes de la mara. Además es necesaria una política represiva, fuerte, dura, drástica contra los líderes de estas estructuras criminales que ordenan todo tipo de crímenes en contra de la sociedad guatemalteca, ellos sí, sin importar el género, sin importar la edad, sin importar ningún derecho humano. Así que ahora, ¿qué es lo que le espera a este adolescente? Bueno, sin muchos 6 años dentro del sistema de lo que es la Secretaría de Bienestar Social. Señoras y señores, eso no es suficiente. No, totalmente no. No es suficiente. Tú decías algo, Julio, yo lo quiero destacar, es tratar de prevenir. Es que eso es lo que no se hace. Eso es. Y yo creo que en temas de violencia, de criminalidad, este es un punto. Si sabemos la vulnerabilidad que existe y también la atracción que provocan los jóvenes para los criminales, para las estructuras criminales, el hecho que ellos, por ser menores de edad, pues las consecuencias legales que tienen son menores a un adulto. ¿Por qué si se sabe lo cual es injusto también, ¿eh? Así es, porque son asesinos. Así es. Entonces, ¿por qué no se crean o no se ejecutan? Porque hay programas que están creados, pero ¿por qué no abarcar más y buscar de verdad identificar a esos jóvenes que están vulnerables y tratar de cambiarles ese Ahí va la cuestión, es que ahí va la cuestión. Con las autoridades locales en cada uno de los 340 municipios, más las autoridades de seguridad y las autoridades, por ejemplo, educativas y de otro tipo de ministerios como el mismo de Cultura y Deportes, se puede empezar un programa de rescate en estas áreas de mayor riesgo. Pero por supuesto, si hay una anomia de no presencia del Estado de Guatemala, entonces quedan a merced y antojo de quien sea. Lo dijimos, aquel que les da poder, aquel que les da identidad, sentido de pertenencia y que suple de una muy mala manera las necesidades que tienen, que es la mara. Y además el otro fenómeno criminal, que ahora ya muchos de los criminales están vinculados con la familia, la mamá, la tía, la abuela, quien sea, toleran que esto pase. ¿Por qué? Porque es la forma de llevar el dinero a la casa. ¿Te imaginas tú cómo se ha pervertido todo el pensamiento que hay acá? Y esto inicia por la falta de prevención en el delito. Así es que este es uno de los puntos también que el país debe mejorar, que las autoridades deben cambiar también, porque sabemos que cada vez son más los adolescentes, los menores de edad, que están vinculados con el crimen organizado, aprovechándose de hecho de esa situación legal que ellos tienen que enfrentar, que 6 años
Es nada. No es nada. Si fuera un adulto, fuera muchísimo más. Julio, ¿cuánto aproximadamente sería? De 25 a 50 años. Imagínense la diferencia. Por eso es que son tan atractivos y la vulnerabilidad que tienen también, que son presa fácil, ¿no? ¿Y cuántos más como el carnicero andarán ahí sueltos? Bueno, terminamos este tema y regresamos en instantes, ¿no? Por supuesto, usted siga con nosotros. Volvemos enseguida. No. Autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer una baja en el índice de criminalidad comparado con el año pasado. Según las estadísticas de autoridades, en 2009 la tasa fue de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que actualmente el índice es de 17. Una cifra lamentable, con un guatemalteco que fallezca, nosotros tenemos que lamentar y seguir trabajando. Sin embargo, en el contexto del tiempo, el país ha disminuido a lo largo de 10 años, creo que de 12 años ha ido disminuyendo su tasa de criminalidad y de homicidios. Del 2009 aproximadamente una tasa de 46 fallecidos por cada 100.000 habitantes, que hoy estemos en 17, de una u otra manera refleja ese esfuerzo continuo que se ha hecho en contra de eso, en favor de la seguridad. En el 2019 estábamos alrededor de un 19, hoy vamos en un 17, esperemos bajarlo a final de año, que es una tasa que idealmente se mide anualmente, pero hay esfuerzos grandes y en el contexto del tiempo la criminalidad sigue disminuyendo. Tan solo este miércoles, la Policía Nacional Civil reportó el asesinato de 4 mujeres en diferentes zonas del país. Sin embargo, hasta el momento no se considera una ola de violencia exclusiva contra este sector. Vean, las mujeres cada vez son parte activa en la vida económica y social, y eso las pone también en riesgo. También hay muchas mujeres involucradas en hechos criminales y se ponen en riesgo. Es el resultado de esto. Hasta este momento no hemos identificado que haya una violencia dirigida exclusivamente a las mujeres. ¿Le parece si nos vamos ahora al Poder Legislativo? Porque el Congreso de la República aprobó ya el acuerdo, precisamente legislativo, para poder convocar e integrar a la Comisión de Postulación para la próxima y ya muy futura elección del Contralor General de Cuentas de la Nación. Aquí está esta información. El acuerdo aprobado por el Congreso de la República convoca a los rectores de universidades del país, decanos de las carreras de Economía, Contadores Públicos y Auditores y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala a elegir a sus representantes, quienes integrarán la comisión de postulación para el proceso de elegir la nómina de candidatos para Contralor General de Cuentas. Convocar a los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del país, al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para los efectos de la designación o elección de sus representantes, cuando proceda, para integrar la comisión de postulación que deberá presentar al Congreso de la República. La nómina deberá estar integrada por 6 candidatos que serán enviados al organismo legislativo con toda la información recabada por la comisión, para que luego de agotarse el proceso de la comisión sea el Pleno del Congreso de la República que elija al próximo Contralor. El canciller de Guatemala se refirió a la preparación que se lleva a cabo por parte de nuestro país para su participación en la Cumbre de las Américas. El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la preparación que se lleva a cabo para la participación de Guatemala en la Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Las primeras foros o los primeros espacios son precisamente con cámaras de comercio, con organismos multilaterales. Se aprovechan los espacios también para generar visitas bilaterales, reuniones de alto nivel, reuniones incluso a nivel de mandatarios y ministros. Entonces, en esa conformación después pasamos a la parte diplomática, que es la negociación de los documentos de la cumbre, donde todos los equipos trabajan para la declaración. El éxito de una cumbre es la declaración. No es quién asiste o quién no asiste, es el trabajo técnico delegado que trabajamos todos en las Américas para hacer un pronunciamiento sobre temas sensibles, cambio climático, el tema de migración. Entonces, esa sensibilización y la negociación de los textos es la segunda etapa. Y por último, ya la reunión de jefes de Estado, que es el cierre y la culminación del evento. Y en ese proceso estamos trabajando y basados en eso trabajaremos para poder definir nuestra participación.
Durante el transcurso de este presente mes de junio se va a desarrollar la segunda gira presidencial. En ella, los ministros de Estado que integran el Poder Ejecutivo se van a reunir con autoridades y representantes de los 22 departamentos. Este jueves dio inicio la segunda gira presidencial 2022, en la que alcaldes y gobernadores de los 22 departamentos del país plantearán solicitudes y crearán estrategias en beneficio de sus localidades. El subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia dijo que esta gira estará conformada por mesas de trabajo con los distintos ministerios, quienes recibirán a 2 departamentos por día. La programación que tenemos empieza el día de hoy, finaliza el 1 de julio. Tenemos pensado trabajar en los días jueves, viernes y sábados. Estamos contemplando 2 jornadas para poder atender prácticamente a 2 departamentos diarios. El fin de esta segunda gira presidencial es dar apoyo y atención a los alcaldes a través del acercamiento con los funcionarios del Ejecutivo. Salud y educación son 2 de los temas más importantes. Estas modalidades estamos generando las 5 mesas. Existe otra mesa también en la que conforma lo que es la cartera de salud y educación, otra donde estamos contemplando la cartera también de alimentación y así sucesivamente estamos abarcándolo. Este primer día fue el departamento de Petén e Izabal los que conformaron las primeras mesas de trabajo. Ambos departamentos trabajaron avances en el tema de comunicación vial, educación y salud. Estos han sido los temas que marcaron el día. Aquí está su análisis. Nosotros nos despedimos y mañana lo esperamos para cerrar la semana. Que descanse. Así es. Hasta mañana. Chao.